Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Hernández Tapia de Metrology School y nuevamente por aquí estoy con ustedes trabajando y dando seguimiento a lo que es la explicación de la norma ISO 9001 y particularmente el requisito 715. Habla acerca de trazabilidad de las mediciones y de hecho todos los auditores van a preguntar, oye, ¿tus equipos son trazables? El concepto de trazabilidad como tal se refiere al tema de rastreabilidad, de identificar cuál es el origen de una situación. En este caso estamos hablando de trazabilidad de las mediciones, lo cual quiere decir es trazabilidad de dónde nace la medición. La norma como tal dice, cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe, inciso A, calibrarse o verificarse. Y el concepto de calibración y el concepto de verificación son dos conceptos diferentes. Para que ustedes puedan tener un poquito más de referencia o vamos a decir el soporte documental de estos dos conceptos, yo les recomendaría que puedan acudir a un documento que se llama Vocabulario Internacional de Metrología, que normalmente lo conocemos como el VIM, V-I-M, y habla acerca del concepto de calibración, que es el concepto 2.39. Y dice, calibración es una operación que bajo condiciones especificadas, o sea, es una actividad, es una ejecución que bajo condiciones especificadas. ¿Qué condiciones? Va a depender del comportamiento del fenómeno de esa operación. Por ejemplo, en el caso de mediciones dimensionales o de longitud, normalmente la condición o la variable que más impacta el resultado es la temperatura. Entonces, no necesariamente esto sucede, por ejemplo, con la parte de masa. Si tú quieres medir masa o si tú quieres calibrar instrumentos para pesar o si quieres calibrar pesas, pues son otras variables las que impactan. Bueno, entonces dice aquí que el concepto de calibración es una operación bajo condiciones muy particulares específicas y esta operación establece una relación entre valores y las incertidumbres a partir de los patrones de referencia y las indicaciones con sus respectivas incertidumbres. Dice, y en una segunda etapa utiliza esta información ¿para qué? Para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces dice, ok, una vez que tú ya tienes lo que son las indicaciones, lo que son los valores y lo que es las incertidumbres, esta información la vamos a utilizar como una referencia para posteriormente obtener un resultado de medida y a partir de esa indicación se empiezan a hacer esos conceptos de calibración. Verificación. Aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. En general, un laboratorio te dice, bueno, aquí está tu certificado de calibración y ya te lo calibré, ya te di las referencias o las relaciones entre los valores y las incertidumbres utilizando patrones y ahora revísalo tú. Ahora tú confirma, ahora tú verifica si el equipo o el instrumento que mandaste a calibrar satisface ciertos requisitos especificados. Y de hecho aquí es donde muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque el punto o el objetivo no es solo mandar a calibrar. Incluso los auditores y los auditores no solamente es tener el certificado de calibración, es confirmar que el equipo, que el instrumento está cumpliendo contra requisitos especificados. ¿Cuáles son los requisitos especificados? Pues bueno, yo de entrada les diría que al menos yo visualizo tres. 1. Los errores máximos tolerados del equipo. 2. Lo que son los límites de control del proceso. 3. Contra las especificaciones del producto. ¿A qué se refiere esto? Son las características o los requerimientos que están en el dibujo. Siempre habría que considerar que un instrumento tú lo compras, pues lo compras para que esté dentro de especificaciones más allá o bueno, lo mandas a calibrar confirmando que está dentro de especificaciones. ¿Cuáles? Al menos alguna de esas tres que te acabo de comentar. Entonces, estos son los conceptos que se manejan en el concepto de trazabilidad. Y vamos en el inciso A y dice que el equipo debe calibrarse o verificarse, ¿sale? Ya estamos ahí mencionando a qué se refiere uno y qué se refiere el otro. Dice, o ambas. Y luego después dice, y esto lo tienes que hacer a intervalos especificados. Dice que tienes que mandar a hacer esto, calibrar o verificar a intervalos especificados. Eso tú lo estableces. No hay una regla que te diga la norma, pero sí hay documentos de referencia que te dicen formas de establecerlo. En la Organización Internacional de Metrología Legal, en la OIML, ustedes van a encontrar un documento, si no me recuerdo es el documento de 10 de la OIML, que habla acerca de los diferentes métodos para establecer o para determinar los intervalos de calibración. De la misma manera, hay un laboratorio en México que tiene una publicación técnica que se llama Determinación de Intervalos de Calibración, donde ustedes pueden encontrar información, recomendaciones acerca de cómo determinar los intervalos de calibración y con esto dar soporte a la pregunta típica del auditor.
en el requisito 7152 de trazabilidad de mediciones que tenemos que mandar a calibrar o verificar o ambas a intervalos especificados. Dice, o antes de su utilización. Recomendación, siempre tendremos que tener nuestro equipo que sea calibrado. ¿Qué quiere decir que sea calibrado? Que hayamos confirmado que el equipo cumple con los requerimientos para lo cual lo decidimos comprar antes y tenemos que hacer esto antes de utilizarlo. Entonces, después de esto dice, y tienes que mandarlo a hacer contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Afortunadamente en México contamos con el Centro Nacional de Metrología, que ahí nosotros podemos tener la referencia a patrones nacionales. Y en su defecto, en caso de que por alguna razón no tengamos esa capacidad en México, pues habrá que buscar la manera de que lo podamos hacer a través de algunos otros patrones, incluso ya sean patrones en el extranjero, que nos puedan dar esa trazabilidad, ¿no? Lo importante es que nuestras mediciones sean trazables a patrones, o más bien a la definición de lo que es la medición, ¿no? A la definición de la unidad de medida, que es importante. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada, la base utilizada para la calibración o la verificación. En muchos casos la tecnología va súper avanzada, que a veces en México todavía no tenemos, o incluso el mismo concepto como tal todavía no está muy bien establecido. Y cuando me refiero a que todavía no está muy bien establecido, me refiero, por ejemplo, cuando la tecnología se desarrolla, se ve que funciona, lo liberan comercialmente en algunos países, llega a México y en México todavía no tenemos las capacidades, ¿no? O incluso en algún otro país cerca no tenemos la capacidad, y a veces traer o mandar a calibrar a otros países pues es carísimo. Habrá que tener una referencia documentada. Incluso lo puede hacer el mismo fabricante del equipo, que nos pueda dar el soporte, y eso habrá que tener soporte para poder demostrar que se calibra, verifica o ambas. Esta es la parte de trazabilidad de las mediciones. Ustedes tienen que mandar a calibrar o verificar sí o sí cada determinado periodo, y tiene que ser contra patrones nacionales o internacionales.